Todo sistema económico trata de responder a tres cuestiones principales: qué producir, cómo producirlo y quién o para quién se produce. En la primera de las preguntas, ¿qué se produce? Pues todos aquellos bienes y servicios que cubren una necesidad no satisfecha por parte de los individuos. ¿Cómo se produce? La empresa lo que le interesa producir es al menor coste posible, o lo que es lo mismo, maximizando sus beneficios. ¿Y para quién se produce? Pues para todos aquellos individuos que pueden pagar el precio. Como vemos, la pregunta de qué se produce va a depender de los recursos. Como ya sabemos, son escasos y no podemos producir todos aquellos bienes y servicios que se nos ocurran. Tendremos que elegir entre unos u otros. Por eso estamos en una decisión de asignación de recursos. Y esto conlleva una renuncia asociada, ya que si usamos los recursos para producir un determinado bien, no podremos producir otro. En la pregunta cómo se produce están implicados los productores, es decir, las empresas. Como hemos dicho, buscan maximizar el beneficio y para ello tienen que reducir los costes. Aquí estamos también en una decisión de asignación, ya que implica también asumir los costes de oportunidad al combinar de una forma u otra su actividad productiva. Y por último, para quién producir sería una asignación de distribución. Por ejemplo, pues se puede decidir repartir de forma equitativa o repartirlo según se haya trabajado cada individuo. De esta forma, un sistema económico es una forma de organización de las sociedades para tomar decisiones sobre la asignación de los recursos y la distribución de la producción. Ya hemos visto que es muy importante sobre qué, cómo y para quién producir. Como vemos, a la hora de decidir qué producir, estamos decidiendo qué bienes en concreto vamos a producir y en qué cantidad. Y en base a ello, asignamos una cantidad específica de recursos. ¿Cómo producir? Aquí estamos decidiendo qué cantidad de recursos y cómo los vamos a organizar en base a nuestros costes. Y para quién producir, estamos pensando a quién van destinados nuestros productos, a quién le vamos a distribuir el producto, el bien o el servicio una vez fabricado. Vamos a pasar a hablar brevemente de los sistemas económicos. Podemos encontrar el sistema económico tradicional, el planificado, el de libre mercado y el mixto. Vamos a ver unas breves pinceladas porque son temas que se tratan en historia con mayor profundidad. Comenzamos con el sistema económico tradicional. Es el sistema económico más antiguo y se remonta a las primeras sociedades humanas. Tenemos aquí las características principales. En primer lugar, la asignación de recursos se hace por herencia, es decir, se transmiten de padres a hijos. Habitualmente, pues pasaba el negocio o el oficio familiar de una mano a otra. Por lo tanto, la distribución de los bienes también se hacía por costumbre o por tradición. Era común en las economías primitivas, donde principalmente se usaba el trueque, lo que daba cierta estabilidad, pero también tenía grandes inconvenientes. En primer lugar, que es ineficiente la asignación de recursos, ya que no promueve el crecimiento económico, ya porque la tradición no permite ni la innovación ni el desarrollo. En la actualidad, muchas decisiones económicas se apoyan en la costumbre y no en la racionalidad. Por ejemplo, las propinas o la elección de una profesión, el consumo de productos en determinadas épocas del año, etc. En segundo lugar, encontramos el sistema económico planificado. Los sistemas económicos planificados son todos aquellos en los que las decisiones las toma la autoridad política. En este esquema vemos que la asignación de recursos está centralizada, es decir, es la autoridad política la que impone los objetivos productivos, que se fijan en planes y los supervisa todos los agentes productivos para controlar que se cumplen. En segundo lugar, la distribución también la realiza la autoridad,
que controla todas las relaciones comerciales. Aquí, por ejemplo, pues se puede realizar el reparto, pues, por ejemplo, con cartillas de racionamiento o cupones. Esto, pues, en una cartilla de racionamiento, esto fue muy propio de la guerra civil, tu asignación de recursos iba vinculado a tu cartilla de racionamiento, es decir, no había libertad de oferta y demanda. En tercer lugar, no hay propiedad privada, ya que los medios de producción son propiedad del Estado. Y hay varias limitaciones. En primer lugar, nos encontramos con la burocracia. Esto hace que, al haber tanta información y tanto papeleo, hace que la toma de decisiones sea muy lenta y muy costosa. En segundo lugar, falta de información, ya que este sistema productivo es ineficiente por esta falta de información, ya que en realidad no se conocen las necesidades reales de la población. Hay unos años que hay mucha superproducción y otros años hay escasez de ciertos recursos. El sistema de incentivos no es racional, es decir, ni los trabajadores ni las empresas obtienen recompensa por ser eficientes o por esforzarse, y esto lo que provoca pues falta de motivación. Imaginaros que por mucho que estudiéis y hacéis un examen estupendo, simplemente vais a llegar al 5. Esto lo que provoca es una falta de motivación. Otro punto importante de las limitaciones es que la situación de mal reparto de la corrupción, y esto a donde lleva a una gran desigualdad, ya que la distribución de los bienes se produce de una forma arbitraria. Y por último encontramos una realidad económica del sistema que permanece oculta. Es decir, pues por ejemplo, las pérdidas de las empresas se cubren con subvenciones o se dan situaciones de sobreempleo o paro encubierto. Es decir, no se conoce la realidad económica en la que se está viviendo. Pasamos a comentar brevemente el sistema económico de libre mercado. En este sistema, las decisiones tanto de la asignación como de la distribución dependen de los individuos, es decir, tanto de los consumidores como de los productores. Y esto lo que nos lleva a que exista la libertad de mercado, es decir, existe tanto libertad para comprar como para vender y obtener un beneficio. Como vemos, las decisiones dependen de los individuos. Al existir libertad en el mercado, nadie nos puede obligar a comprar, a vender en un determinado espacio u otro. Las decisiones sobre el precio ya sabemos que es la más importante. ¿Qué es lo que refleja el precio? La escasez del bien o el exceso. Conforme más escaso sea un bien, su precio va a ser más elevado. Recordad el ejemplo de por qué un reloj de plástico es más barato que un reloj de oro, porque el oro es más escaso, entonces a través del precio se refleja esta escasez. Como en todo sistema económico, vamos a contestar a las 3 preguntas estrella. ¿Qué producir? Pues va a depender de las compras, de las necesidades, de la demanda de los individuos. El cómo producir, vamos a maximizar nuestro beneficio como empresa, principalmente teniendo en cuenta la reducción de costes en materias primas, trabajadores, etc. Y para quién producir, pues para quien pueda pagar el precio. Imaginaros un concesionario de coches de alta gama. ¿Va a estar al alcance de todo el mundo? Por ejemplo, ¿un Ferrari lo puede comprar cualquier persona? No. Estará indicado el público objetivo de esa empresa, va a ser pues las personas con alto poder adquisitivo que pueda adquirir este Ferrari, es decir, que pueda pagar su precio. Al igual que en los sistemas anteriores, también nos encontramos con ciertas limitaciones que tenemos que conocer. En primer lugar, la información sigue siendo insuficiente o falsa, ya que esto impide tanto a consumidores como a productores que puedan decidir en función de su interés. Y también los precios no reflejan adecuadamente los costes de producción en muchos casos. Sobre todo, pues en el caso de las externalidades sociales que veremos en temas siguientes. Los bienes públicos no se producen en cantidad suficiente. Recordar, por ejemplo, el bien público, pues por ejemplo un parque. Imaginaros que no se hiciera cargo el sector público y fuese una empresa la que tiene que hacer el parque. Al no obtener un beneficio directo, pues la verdad que no
lo construiría. De hecho, no hay parques privados. En caso de que lo hiciera, como veíamos el otro día, en clase tendría que pagar una entrada pues, para obtener cierto beneficio con esa gran inversión. Por eso hay muchos bienes que son públicos, es el sector público el que se hace cargo de estos bienes sociales. Y por último, también se provocan desigualdades entre ricos y pobres y los ciclos económicos. Los ciclos económicos alternan fases de expansión con fases de recesión. Vemos que la economía de mercado, la verdad que es muy difícil de estudiar y existen multitud de teorías económicas que nos ayudan a modelizar y poder sacar conclusiones en el estudio del mercado. Y por último, analizamos el sistema económico mixto. Aunque hoy en día el sistema de libre mercado es el más extendido, el que hemos visto en el punto anterior, no existe de forma pura. Lo más habitual es encontrar un sistema económico mixto, es decir, con las bases del sistema económico de libre mercado, pero sí que hay cierta intromisión de la autoridad política, del sector público. En primer lugar, interviene la autoridad política, pero solo cuando el mercado falla, es decir, cuando la función de asignación no es 100% correcta, el Estado interviene para intentar solucionar los fallos. ¿Qué son los fallos o cuándo se producen? Pues, por ejemplo, cuando en el mercado no se produce la cantidad suficiente de bienes y servicios que se necesitan. Entonces, el Estado interviene con ciertas medidas, pues por ejemplo, pues mejorando la información, produciendo bienes públicos suficientes, como veíamos antes con los parques, evitando la competencia de las empresas para que no tengan mucho poder de mercado, pues por ejemplo están prohibidos los monopolios, cuando una empresa es la única que ofrece un producto. Y con ello lo que el Estado intenta es fomentar la eficiencia productiva al mejorar esta asignación de recursos. La función de distribución, pues el Estado también actúa para reducir las desigualdades entre ricos y pobres. El criterio que sigue es el de justicia que se tiene como base en la sociedad. Y en último lugar encontramos la función estabilizadora y de crecimiento, ya que el Estado con sus decisiones por lo que intenta conseguir es un crecimiento económico cuando estamos en momentos de crisis y reducir el crecimiento excesivo de los precios en la fase de expansión, es decir, que la inflación esté controlada. Cuanto mayor es la presencia del Estado en la economía, menor es la de los individuos. Y por último, en el libro, en la página 18 y 19, nos encontramos con el método de la economía, que simplemente tendréis que leer.